Buenas tardes, hermanos. Quería compartirle hoy un tema muy particular que se habla muy poco en la iglesia y se explica mal y que es muy contradictorio porque literalmente hay muchos que yo veo en las redes sociales que explican bien y hay otros que se excusan para seguir pecando, yo llamaría eso, porque es un tema que a donde el hombre y la mujer no quiere quedar solos, pero cuando una persona se casa tiene que saber que es hasta que se cumpla el rol de la otra persona que se va de este mundo. Más hablo con respecto a los cristianos en realidad, porque lo del mundo parece algunos a veces, nuestros amigos católicos por ahí, parece que son un poquito más fieles en eso, no sé cómo, pero los cristianos son cristianos evangélicos, algunos que dicen que son verdaderos son los que más fallan en ese sentido. Y va a ser una amonestación en realidad, pero va a ser para enseñanza también. Yo siempre comparto todos mis videos, comparto así como en Instagram, en TikTok, en YouTube, casi en TikTok ven más. Pero estuve viendo ahí una enseñanza de un hombre joven, no sé cómo se llama, no. Él es más joven que yo también. Se ve que él tuvo un caso particular que estaba casado y su mujer le dejó con el hijo y se abandonó y bueno, él haciéndose la víctima, como la mayoría se victimizan, perdón con la palabra, por ahí va a ser duro lo que voy a decir, diciendo, bueno, pero él ya se fue y se formó otra familia, ¿cómo yo no voy a ser feliz? Todos los religiosos, bueno, yo le contesto a ese muchacho si llegara a ver este video y a otro así, le digo, no somos religiosos, somos bíblicos y la palabra de Dios es la que te confronta. A él y a muchos también. Él es un caso particular, hay muchos, ¿sí? Por eso yo podría decir, yo tengo un hermano en la carne que tiene ese problema y no, y él decidió quedarse solo, así como está en la escritura. Y entonces sacan fuera de contexto lo que dijo Jesús. Y le leer para compartir unos par de versículos para ir explicando el trasfondo de cada parte que está explicado en la palabra de Dios en realidad, que no lo digo yo, sino dice la Biblia en realidad. Y la parte cultural. Solo hay un solo pastor evangélico pentecostal que no estoy de acuerdo. Hay unas partes de las doctrinas de ellos que eso del pantalón y todo eso lo van errando. Van saliendo fuera de tarro, vamos a llamarlo así, por no decir otra palabra grosera en realidad. Eh, que no es así en realidad. Pero en esa parte de la explicación del adulterio y este versículo particular sí es como él dice. ¿Y por qué le voy a decir? Porque este está en base a la cultura de Israel en realidad, a los judíos. Entonces le voy a compartir Mateo 5, versículo 31 y 32. Este en título no inspirado a la Reina Valera dice Jesús y el divorcio. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer déle carta de divorcio. Pero yo os digo, está hablando Jesús ahí, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, acá muchos sacan fuera de contexto, primero todo por el tiempo, ahí vino a hablar Israel. Segundo, la costumbre. Yo le voy a decir una cosa, yo sugiero que hay muchas personas, y así como mi cuñado, bueno, hay cosas que consiguen otras, o él dio un buen consejo a uno que estaba apartado, pero se ve que no sé si es convertido o no, porque pecó por su propia boca nomás y dijo, no, yo veo solo un versículo bíblico, no, entonces no sabe nada porque vos tenés que leer todo. Este acá está hablando, es la aplicación de Sermón del Monte, pero él está hablando de un contexto que, si ustedes no entienden bien, en realidad lo que se le mandó a Israel, vamos a decir, había muchos mandamientos, y entre eso, cuando se casaba, se esposaba, se llama la palabra, un hombre, un varón, con una mujer, tenía que pagar con dote, ¿entiendes? Entonces cuando se iban a esposar, esa mujer venía virgen en día. ¿Comprenden, no? Sí. Nunca tuvo relaciones carnales con ningún hombre, nunca se acostó. Entonces, ¿qué pasa? Él le está diciendo ahí porque ya supuestamente ya pertenecía a él, lo único que faltaba era el acto sexual, si quieren llamarlo de esa manera. Entonces, si se enteraba que la joven esa había tenido fornicación antes de casarse, tenía derecho a hacer literalmente carta de divorcio, para que ustedes entiendan, sin haberse casado totalmente. O si podía repudiarla, a esa manera está diciendo.
Pero hay muchos que sacan fuera de contexto, que es interesante, porque yo sé que hay muchos ahora van a querer tirar piedrita a decir, no, no es así, no es eso así. En realidad es así, porque ahora ustedes no pueden decir eso, porque ahora, en este tiempo, no hay ni una chica, a menos que sea de casa, de familia cristiana, y que le hayan tenido un seguimiento a esa jovencita, y bueno, y el jovencito también, que sean de familias, muchos le llaman prestigiosa, le podemos decir, o familia tipo, ¿no? Entonces, bueno, se juntan dos que nunca tuvieron relaciones sexuales, podríamos decir. En casos particulares, ya no hay más eso, no existe. Entonces, ¿qué sucede? En esos casos sí, si usted más o menos hace memoria ahora, ya que todo el mundo quiere festejar, bueno, estas falsas navidades que festejan, si ustedes entienden el caso que pasó con María y José. María había quedado embarazada, pero José nunca le había utilizado, no había intimado, como se le dice. Entonces él llega un momento que, eso pueden leer, está en Lucas, si no estoy equivocado, o Mateo, pueden leer, que él iba a abandonarle para no difamarle. ¿Por qué? Porque antes estaban bajo la ley, y si se encontraba que había hecho ese acto, ¿qué le iba a pasar? Una muerte. Si ustedes leen un poquito, moléstense a ver las leyes morales, todo que al que hacía adulterio, ¿qué sucedía? Se le mataba por lapidación. Imagínense lo que era la fornicación también. Fíjense que había mandamientos específicos, que la doncella, si gritaba, no gritaba, si había una violación, un tipo le violaba, un hombre le violaba a una mujer, y la joven gritaba y nadie le ayudaba, a la doncella se le decía, el tipo tenía que morir lapidado. Ahora, si la doncella se callaba y dejaba, o sí que no se quejaba, y bueno, después descubrían que habían hecho ese acto, tenían que morir los dos, literalmente. Porque era así, porque tenía que sacarse el pecado de medio del pueblo. ¿Comprenden? Así, no era una joda como ahora hacen lo que quieren, nadie le dice nada. Por eso. Entonces acá está hablando de eso. Entonces, ¿qué ahora ponen excusa? Dice, a causa de fornicación. Pero este es un marco que se aplicaba si la joven, bueno, lo que le estoy explicando ahora. Ahora no. ¿Qué pasa? El repudio. Ahora están diciendo, sí, vos te podés casar y hacer otro. No. Seguí haciendo adulterio. Vos te casaste con una persona. Imaginemos X persona, un matrimonio. Va la mujer, tiene relaciones carnales, o el hombre también, con el sexo opuesto. Es adulterio. Es un adúltero. Es simple, o un adúltero. Y ahora dice, bueno, terminan ese matrimonio, se separan, se divorcian. El primero que se casa con otro, hace una familia, esa mujer le hace adulterar al marido. O ese varón le hace adulterar a esa mujer que era soltera. Y ni hablemos si literalmente vienen y hacen esto injerto de familia que ahora hacen, ahora se termina con otro, divorciando, va y se hacen un ensamble que no sabemos en qué termina, un desastre. Es adulterio. No hay forma de justificarse. Se están mintiendo ustedes mismos, la mayoría, que piensan que pueden ir, porque los pastores, entre comillas, le dicen, no, vamos a ver tu caso particular. No existe caso particular. Una vez que te casás, una vez, y es para siempre, literalmente, en este mundo, claro. Ahora, si muere tu esposo, vos sos cristiana, muere tu esposo, dice que vos estás librado de la ley, y eso lo voy a aplicar ahí versículos. Te puedes casar con otro, pero que sean el Señor si sos cristiano. No es que vos podés hacer tu vida como vos querés. Más manda la Biblia que se separen por un tiempo, si es posible. Para que no estén peleando por ahí, después reconcíliense otra vez. Ahora, si se divorcian, bueno, y ninguno de los dos se junta con nadie, imaginemos. La idea principal, entre comillas, de muchos pastores que dan idea, dice, bueno, che, ¿sabes qué? Solucionar tu problema, llevar un acuerdo otra vez con tu esposa y vuélvanse a casar. Pero son el mismo matrimonio. Fíjense lo que dice, quiero que me acompañen en el libro de Mateo 19, va a ser el capítulo 19, versículo 1 hasta el 12. Ahí enseña, dice, el título no imperado la Reina Valera, dice, enseña el divorcio. Dice. Aconteció que cuando terminó estas palabras se alejó de Galilea
y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, dice. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron, ¿quién vinieron? Los fariseos, como siempre, fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por por cualquier causa encima? Por cualquier causa. Escuchen lo que dice, cualquier. Y le voy a explicar porque esto está en el Antiguo Pacto. Ahora si tengo tiempo voy a leerle. Está en el Antiguo Pacto. ¿Qué hacían? Eran infieles los hombres y empezaban porque por ahí engordaba la esposa. No, ya le mandaban carta de repudio. Ya se separaban. Y se divorciaban, y bueno, se volvía, buscaba un concepto triste, voy a decir. Buscaban un carro nuevo, una mujer más joven. Es lo que hacen ahora, y muchos pastores. No se hagan los sonsos porque hay muchos que de la falsa doctrina hacen eso. Están en adulterio, van y se separan y juntan una pastorcita y hacen así. Uno de los ejemplos que voy a dar, porque en realidad la Biblia te dice que vos podés denunciar con nombre, es la pastora Yesenia Ten, que muchas le siguen. Ella, primero que el pastorado no es para la mujer, segundo que ella es una persona adúltera. Tengo la autoridad moral para decirlo, la Biblia me ampara, es así, porque es re casada, así que listo, no tiene ni autoridad moral. Bueno, personas como ella hay mucho. Y además de las iglesias falsas, están llenos y le hacen casar todo así, porque como ellos son adúlteros, le hacen hacer adúltero a toda la congregación, a sus falsas congregaciones. Entonces dice, es lícito, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y él respondiendo le dijo: ¿no sabéis que que los hizo principio varón e hembra los hizo? Está hablando de Génesis, está explicando. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando una sola carne, no hay que vos podés haber varias carnes, una sola. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Interesante, ¿no? ¿Qué le parece para lo que quieren andar recasándose por ahí? Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés? Bueno, ya se escudaron ellos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nunca fue el plan de Dios separar. Cuando creó a Adán, creó a Eva. No le dijo: bueno, separate de Eva y bueno, buscate a Carlita o a Analía. No. Una sola mujer. Bueno, si ustedes leen lo que es el principio de Génesis, la mayoría de veces, hasta Abraham y el resto, moría su esposa y bueno, después, bueno, un tiempito más se juntaba, pero después de la muerte de su primera esposa. Pero hay un concepto errado en lo que es el divorcio, y él le explica acá por qué en realidad. Fíjense que él dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí le vuelvo a decir esa causa, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a decir, no hay forma de escapar. Vamos a decir, van a ser adúlteros. No tienen forma. Yo no entiendo cómo leen tan mal la escritura. No puede ser nunca causa de fornicación porque esté casada. Voy a dar un caso particular que entiendo. Solo un matrimonio común y corriente, no voy a poner mío porque no, así. Agarra y dice: bueno, uno de ellos agarra, el marido está muy distante o por ahí puede ser que esté trabajando mucho y se está olvidando, y la mujer, pues, no se puede contener, va y hay uno ahí que le hace un ojito, uno más joven o algo así, y como tiene tiempo para destruir una familia, ella va y tiene relaciones carnales con ese joven varón. Ella no está fornicando, ella está adulterando. ¿Entienden? Ella está adulterando. Aunque el joven sí está fornicando, porque él sí es soltero.
Ahora, si es casado, adulterio al cuadrado, si quieren llamarlo. Los dos están adulterando. Pero al varón también pasa lo mismo. Si va con. Porque en realidad es muy pocas veces sucede que el casado vaya a buscar otro casado. Es muy. Siempre va y busca una soltera. Entonces él está adulterando. Adulteró su matrimonio, adulteró a él, adulteró con esa joven. Claro, la joven es una fornicaria. Pero el adulterio ya está ya. ¿Comprenden? No, sí. Va y él contamina. Y si se casa con esa joven, él le hace adúltero a la joven. Así que no funciona lo que están pensando la mayoría. Porque he visto muchos casos. Y todos terminan, son adúlteros. Y lo más triste es que la escritura dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. No hay forma de zafar. Entonces, esas ideas raras que andan circulando por las redes, hay que frenarlo un poquito. Hay que ser contendiente por la verdad de la palabra. Aunque hay muchos que dicen, yo soy feliz. No, mentira. Sos feliz en la carne, pero no sos salva. Si sos cristiana, no sos salva. Porque estando en la escritura y hacer lo contrario, igual que el hombre, no sos salvo. Porque el salvo sí, ¿sabes lo que le va a suceder a un salvo que adultera? Le va a caer, el dicho nosotros popularmente le decimos, le va a caer fuego, ¿no? Va a terminar mal. Y ahí se aplica lo que literalmente es lo que es el antiguo pacto. Va a quedar reducido hasta un bocado de pan. Si quieren llamarlo de esa manera. No va a salir ileso. No arderán sus vestidos si no se mete al fuego, literalmente. Está en Proverbios 6. Es una afrenta que nunca va a ser sanada. El adulterio no va a ser sanado. No hay forma. Acá lo dice. Les digo, y le dijo a su discípulo más adelante, le dice, en el día dice, le dijeron a su discípulo, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, pero ese ellos eligieron. Algunos de ellos estaban solteros, pero casi la mayoría de ellos estaban casados, ¿no? Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, dice, sino aquellos quienes es dado. Dice. Pues ahí ahí da un concepto, pues hay eunucos que nacieron así en el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que se hace a sí mismo, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, el eunuco había el que ustedes ven en la historia y todo eso, eran gente que le amputaban los testículos, vamos a ver. Entonces que ellos ya no podían tener descendientes, no podían, no tenían necesidad de tener mujer. Así vamos a ver. Hay otro que ve si en el eunuco en el nuevo pacto ya dice en las cartas, la epístola dice, son tiene una palabra que se utiliza, tiene el don de continencia, ¿sí? Entonces bueno, no necesita, no tiene esa necesidad de tener compañera de la vida, sería una ayuda idónea. Pero acá el Señor Jesús está explicando muy bien. Fíjense lo que dice en Lucas 16, 18. Ahí agrega otra más. Por eso uno tiene que recorrer la escritura para ver los puntos de vista, cómo va modificándose. Si hay algo más agregado que para darnos un poco más de luz a la palabra y al entendimiento. Este es solo un versículo, dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Él se está dando un ejemplo particular, una mujer, bueno, se divorcian los dos, uno ya tenía el listado del fin, se ve que ya tenía alguien con quien casarse, ella adultera con el que se casa y es como que le contamina literalmente, el otro ya entró en adulterio ya.
al nuevo. Lo mismo pasa si el varón hace lo mismo con otra joven, la joven por ahí era soltera, le convirtió, es adúltero. Ahora ya es adúltera, es participante del pecado del adulterio. Así para que ustedes entiendan. En Romanos 7, capítulo 7, del 1 al 3. Y ahí hay unas par de explicaciones también. Ahora el título dice problema de matrimonio, porque se ve que los corintianos tenían todos los problemas juntos y el apóstol Pablo daba luz al conocimiento, porque se cree que el apóstol Pablo era viudo, literalmente. ¿Y por qué? Es esta palabra, ¿es cierto? Y porque él, el cargo que él tenía y cómo estaba en la parte de los fariseos, solo era una persona que esté casada. No podía haber sido soltero el apóstol Pablo. Como muchos andan diciendo que no le quiere la mujer porque no debe predicar. No, no, no. Él era casado en realidad. Fue casado, bueno, y quedó viudo. ¿Sí? Por eso da unos par de consejos específicos. Fíjense que en el versículo 10, desde el 1 empieza a explicar varias cosas. Dice en el 1, es cuanto las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. Un ejemplo. Dice, por causa de fornicaciones, bueno, ahí dice por qué. Cada uno que tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. Bueno, ahí empieza que no se niegue y todo. Pero en el 10, para ir resumiendo eso, lo doy como tarea en la casa para que lean. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no, dice mando, no yo, sino el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Esa es la primera condición, dice. Y si se separa, que ese sin casar, ya dice. Una advertencia, te dice. O reconcíliese con su marido, dice. Y el marido no abandone a su mujer. Se ve que era una costumbre de los maridos irse. Y a veces, va a ser una crítica constructiva, que a veces las hermanas se ponen un poquito tensas, un poquito quisquillosas. Yo puedo dar, por ejemplo, no por mí, sino por un ser querido mío, que parece que no tiene ganas de estar en su casa, ¿no? Y es porque la mujer se pone bastante pesada, entonces en vez de estar confrontando y chocando, prefiere estar afuera, y está feliz. Y yo puedo comprobar que sí, porque hasta a veces nos hacemos chistes un poquito pesados, pero él está feliz, pero en su casa no está feliz. Y pasa esto. Parece como que nos abandona, o si quiere salir a correo. No, hombre. Es triste, pero es una realidad. Pero lo más lindo de todo, en el 12 dice, y a los demás dice, yo digo, no el Señor. Si alguno tiene hermano o mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandones. Bueno, esto es un caso particular, porque acá hay una que le agarran mal este versículo y todo el resto. Acá dicen sí, porque van las cristianitas, principalmente las mujeres y algunos varones, digamos. Pero más las mujeres, ¿eh? Las que dicen que se hacen llamar hermanas de la fe, pero le van errando al tanto lejos. Dicen, se buscan un futuro marido, entre comillas, un futuro novio, entre comillas, del mundo. No, señoritas, no jóvenes. Ustedes no tienen por qué buscar al mundo, tienen que buscar de Cristo primero y algún hermano de la fe que ustedes ven, que esté bien sobre la roca y que sea un hombre serio, un futuro esposo serio. No tienen nada que buscar del mundo, porque ese yugo es igual y ustedes saben que están pecando. Y también le digo para los varones, lo mismo. No tienen nada que buscar del mundo no hay nada bueno. Y ustedes no le van a salvar, porque el que salva y que hace que sea creyente, que se haga salvo y sea hijo de Dios, es el Señor. El Espíritu de Dios, como siempre explico, es el que confronta de pecado y juicio. Nosotros somos solo un recipiente que evangelizamos. Pero ustedes no van a salvar a nadie, ni siquiera ustedes se salvaron. Y va para los dos, para el varón, para las hermanas y los hermanos. Ese pensamiento que tienen están errados, porque ustedes sacan fuera de contexto esto.
Y le haría por qué le sacan. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente en vivir con ella, no lo abandone, dice. Porque el marido es incrédulo y santificado en la mujer, dice, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué está queriendo decir acá? Primero de todo dice si tiene marido. Marido es una persona casada ya. Puede suceder que conocen la verdad, ahora en este tiempo van a una congregación, conocen la verdad, uno de ellos se convierte. O el marido o la mujer. Y el otro queda. No quiere aceptar la salvación. No se quiere arrepentir su pecado. Entonces, bueno, le está diciendo, no abandone tu esposo, literalmente. ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo no va a ganar? ¿Cómo se puede ser que se convierta ese marido? Pregunta al millón, como siempre se hace. Por tu comportamiento como esposa. Porque siempre manda que la mujer trate porque se vea de Cristo, el reflejo de Cristo. Entonces te está diciendo que no abandone. Ahora sí, da un caso particular, bueno, están casados, no solo por civil le estoy diciendo. Y bueno, y después que ella se convierte y el marido le empieza al esposo le empieza a golpear, a maltratar, y bueno, sepárese y listo. Porque Dios nos mandó a nosotros estar en paz con el mundo. O sea, ella tiene que estar en paz. Entonces sepárese. No está. La hermana acá explica por eso. Fíjense, dice. Después dice, sería el mundo, dice, pero si el incrédulo se separa, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o en semejante en caso, sino que a paz nos llamó Dios, dice. Porque, ¿qué sabes tú, tu mujer, si quizá harás algo a tu marido? O sabes tú, oh marido, que quizás harás algo a tu mujer. Bien, está hablando de un matrimonio, literalmente. Uno sí creyó en el Evangelio y el otro no creyó. Es simple y sencillo, ¿no? Pero cada uno como el Señor repartió, dice, como Dios llamó cada uno, así haga. En esto ordeno a todas, ¿qué dice? En todas las iglesias ordeno. No es en algunas iglesias, todas las iglesias tienen que hacer eso. Y salen algunos divorciando, separando y haciendo nuevos casamientos, llenos de adúlteros, están dentro de las congregaciones. Llenos de adúlteros, y tengo toda la autoridad para decir que son adúlteros, porque la escritura me está diciendo. Creo que si no mal recuerdo, más adelante, acá explica todo, cómo el soltero tiene cuidado en el Señor, pero el casado explica del casado del mundo y de su esposa. Pero si usted me acompaña un poco más adelante, ¿qué dice acá? En el 39 de ese mismo capítulo dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Interesante, ¿no? Mientras que su marido vive, dice. Pero si su marido muriere, es libre de casarse con quien quiera, dice, con tal que sea en el Señor. Otro hermano en la fe. No con cualquiera, un hermano en la fe. Entonces, el apóstol Pablo se molestó y explica bastante bien. Ahora que no entiendan la mayoría, me parece que tienen que agarrar, autoexaminarse, empezar a leer bien, ver por qué, para no cometer errores. Romanos 7, versículo 1 al 3. Otra vez habla de él. Creo que ese, no sé si compartí. A ver. Acá aparece. No, este no compartí. Bueno. Dice analogías tomadas del matrimonio. Ese es el título no inspirado de Romanos. En el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Viene como le está diciendo la ley de Moisés, literalmente. Y muchos de estos sacan fuera de contexto. Había un anciano que yo no estaba muy de acuerdo porque él decía la ley de Roma. No, señores. Está hablando de la ley de Moisés, literalmente. Y cuando dice la letra mata, no está hablando de la letra. Te está diciendo que ellos utilizaban mal la ley, nomás, pues la ley no es mala, no, la ley de Moisés.
Lo malo que la ley no era de Moisés, sino que fue entregada a Moisés por los ángeles. Lo malo, lo que hace la ley era englobar todo en pecado. Entonces, si vos pecabas, moría irreversiblemente. Era, cuando dice la ley cortado, que muchos van a encontrar en el antiguo pacto, era muerte irreversible, si quieren llamarlo de esa manera. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él empieza a decir, la ley, está diciendo la ley que ellos tenían que cuidar. Otro pues dice, que la ley se enseñorea del hombre en tanto, dice, entre tanto que éste vive. Dice. Le estaba diciendo mientras que el marido vive. Pues dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, dice, mientras éste vive. Dice. Pero si el marido muere, ella es libre de la ley del marido. Dice. Otra vez avisando, lo único que le separa es la muerte. ¿No? Así que, en el 13, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, en vida, está diciendo, en vida, si el marido está vivo. Sí, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué dice? Adúltera. No dice otra cosa. Dice adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, dice. De tal manera que si se uniere a otro varón, o a marido, ¿sí? No será llamada adúltera. Más claro que el agua. No le echen nada. Te está diciendo que sí o sí tiene que morir. No hay otra forma. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto de la ley inmediato al cuerpo de Cristo, dice. Para que seáis de otro, dice. Del que resucitó a los muertos. Bueno, empieza a explicar todo. A todo esto, a estos señores, algunos que andan enseñando cada cosa, y a estos pastorcillos, digamos, porque son una falta de respeto, son pseudo pastores. Todo lo que ustedes están haciendo ha traído un mal muy grande a la iglesia de Cristo. Es demasiado grande el mal que están haciendo. Y si no se arrepienten, perecerán en el lugar. Porque ustedes son un mal ejemplo. La gente del mundo están pensando que la iglesia de Cristo es un chiste, que hacen lo que quieran. No somos todos así. No somos todos así, están equivocados. Hay muchos hermanos de la fe que están bien, esto les funciona a la cabeza, entienden la escritura, fueron ayudados por el Espíritu de Dios, somos guiados a la mayoría, no estamos haciendo nada en la carne, pero todo lo que ustedes han hecho este mal ha traído consecuencias enormes al pueblo. Algunos son de lo nuestro, hay otros que no, pero traen una gran confusión. Entonces todos están pensando que pueden hacer lo que quieren, que total, me dijo el pastor. Yo le cuento a la mayoría que piensan así, que te dijo tu pastor, tengan miedo, ¿no? Tengan temor del Señor. Y lean la Biblia, ¿no? Porque van a fracasar. ¿No? Fíjense lo que dice en Proverbio para que entiendan lo que es el adulterio. Si ya no entienden con Proverbio, ya no van a entender más con nada. ¿No? Porque el Proverbio explica bien qué es lo que le sucede. No hay nada que... A ver. Voy a leerle, ya que tengo tiempo, voy a leerle del 20 hasta el 35. Es medio largo, pero quiero que entiendan qué es lo que dice con respecto a la amonestación contra el adulterio. Está en Proverbio. Este es Proverbio 6. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Álzalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Fíjense cómo le escribe la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. ¿Vio qué dice? Del corazón.
Porque del corazón, Jesús dijo, del corazón salen los adulterios, los robos, los homicidios. Es increíble, pero sale de todo el corazón. Ni ella te prenda con sus ojos. Es increíble como lo describe. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer, que dice, caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre, escuchen atentamente lo que está diciendo, tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Ustedes piensan que van a salir ilesos lo que hacen, que no va a haber consecuencias. Acá te está diciendo esto es palabra de Dios. El Espíritu de Dios habla acá. Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará, ¿qué dice? 7 veces, dice. Sepa el ladrón, está hablando. Entregará todo el haber de su casa. Imagínense lo que significa. Van a quedar reducidos, ¿no? O reducidas. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, dice. Corrompe su alma. El que tal hace, dice. Son corrompidos. Eso es lo que sucede, se corrompen. Heridas y vergüenza hallaráis, y su afrenta nunca será borrada. No hay solución a eso. Nunca. Muchos van a decir, sí, estamos bajo la gracia. Sí, pero ¿qué gracia vas a experimentar? Si cometes eso, quiere decir que vos no sos de la gracia. Estás en la desgracia, sí te podría decir. Porque vos sabés que no tenés que hacer eso, pero lo haces. Y acá te está diciendo que no hay vuelta atrás, literalmente. Porque los celos son el furor del hombre, dice. Y no perdonará en el día de la venganza, dice. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Increíble, ¿no? Eso es lo que le sucede a la mayoría. Es lo que le sucede. Van a quedar reducidos en nada. Por eso, Proverbios es uno de los libros que te puede guiar a muchas cosas. Pero lo más interesante de todo lo que dice en todo va explicando, es el 32. Más el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, herida, vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso quiero decirles a la mayoría que andan. Hay uno en particular, unos cuantos particulares. Acá tenemos unos cuantos que nosotros sabemos que han hecho, y de iglesias sanas. Uno se entera y después, bueno, uno lo que hace es se aparta de esa congregación, ¿no? Porque se entera, ¿no? Nada queda oculto en Dios. Pero lo que más cometen adulterio y han cometido son de la falsa doctrina. Son los que más cometen adulterio. Y no se sacian, así como dice la Escritura, no se sacian de pecar y hace pecar a los demás. Porque ellos ya están en el lodo. Entonces le enseñan, le dan falsa expectativa a las personas. No te va a pasar nada. Más, le voy a decir una mentira grande que han agregado, que utilizan. Porque hay una mala interpretación de la Escritura y porque son inductos, así como decía el apóstol Pedro, le decía que esto que decía por el apóstol Pablo, que él explicaba cosas muy complejas que son difíciles de entender, decía. Pero los inductos tuercen para su propia perdición. Esos son inductos. Son gente maligna, ¿no? Perversa se le puede llamar. Porque ellos están hundidos. Ellos ya no son salvos, entonces le hacen el resto, le llevan al infierno. Son gente que llevan al infierno.
destruyen familia, ¿no? La justificación que le dieron a un ser querido. Porque puedo decir, porque como nosotros le decimos un dicho popular, cómo te enroscan la víbora, ¿viste? Te meten en un quilombo para después vos no podés salir. Dijeron, no, no tiene nada que ver eso. Dijeron, ¿por qué? Porque la otra persona, la que se casó esa persona, ella estaba casada, ¿no? Y estaba casada antes, entre comillas, de conocer a Cristo. Pero como son indoctos a entender la escritura en todos los sentidos, ellos dicen, no, pero vos te casaste bajo los ídolos. ¿Qué tiene que ver los ídolos que vos seas católica? La iglesia no tiene poder. La iglesia, ni siquiera una congregación que te casa. Ese es lo único que te da es la bendición de los pastores y de una iglesia sana, que bendice ese matrimonio, entre comillas. Pero el que bendice el matrimonio es el estado civil. Es el que vale. ¿Entienden ahora? Así es. Porque la iglesia no tiene poder en la... ¿Qué quiere decir que no tenga poder en la tierra? Voy a especificarme bien. En las leyes que se manejan los hombres acá, así como dice en Romanos 13 que nos sometamos a toda autoridad, porque son la autoridad que Dios puso, lo civil es lo que vale. Cuando vos te casás por civil, Dios ya amparó tu matrimonio. Ahora, si vos querés casarte por la iglesia, por la congregación, como le llaman, te podés casar, está bien. No hay drama por eso. No hace ni más ni menos. Porque de última otra, si vos querés prosperar, tenés que trabajar. Yo siempre le digo a la manera, vos querés prosperar, trabajar. Yo tengo que prosperar, yo tengo que trabajar nomás. Yo soy casado con mi esposa, nosotros estamos casados por civil. Hace 3 años. No nos casamos por ninguna congregación. Y tampoco, no se sientan ofendidos por ahí. No me llama la intención de casarme por la hipocresía que hay en las congregaciones. Me parece hipócrita eso, no es. Pero no quiere decir que Dios esté enojado conmigo, ¿no? Si yo ya me casé por civil. Por civil es que es lo que vale. Porque el matrimonio, así como dijo Jesús, le enseñó hay una parte en Mateo, creo que se lo estoy equivocado. Cuando empezaban a hablar de cosas que no tenía que ser, que iban a ser semejantes a los ángeles, y ellos preguntaron un caso particular, entre comillas. Que había una mujer que se había casado 7 veces y que va a ser el último marido en el cielo, algo así. Eso pueden leer ustedes. Y él le dice, ¿cómo Ray ignorar la escritura? Le dice. Y ahí le dijo que iban a ser semejantes los ángeles y los ángeles no se andan dando por casamiento. El matrimonio es para el mundo terrenal, acá físico. Entonces quiere decir que vos te casás por civil, literalmente ya vale. Ya. El otro reto que vos te cases por una congregación es la bendición de los pastores ancianos, si ustedes quieren llamar de esa manera. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Le dijeron que ese no valía, tal cosa, y así le mintieron y a esa persona que es un ser querido mío, le dejaron un adulterio. Porque ella ya, al divorciarse de su primer marido, esa persona era soltera, ese ser querido mío es soltero. Entonces, ella le hizo a él adúltero. Así lo voy a escribir bien. Ahora se divorció esa persona de ese ser querido que yo conozco, de esa mujer se volvió a casar otra vez, no, re adúltera, y después se hacen pasar que dice que son evangélicos cristianos. Imagínense ustedes, hasta qué mal han hecho estos pastores. Por mentirles, porque eso es mentir, porque ellos son adúlteros, no se sacian de pecar. Y todo esto va a traer consecuencias, porque esas personas no son del reino. Ahora, el que se casó por segunda vez, el ser que yo conozco, él ya quedó solo. Sí, va a ser salvo, es salvo. Pero él entendió que él tiene que quedarse solo, porque la escritura lo manda. Así es simple. A la otra persona que se joda, es adulta y listo. No es de lo nuestro, así le voy a llamar. Pero sé que es duro lo que digo, por ahí mis términos son fuertes lo que digo. Pero yo lo que le comparto es la palabra de Dios. Y para que tengan cuidado, no cometer ese error. No entrar en adulterio, porque dicen sus pastorcitos o ancianos que le falta escritura. Y ustedes quedan en adulterio. Se van a lamentar toda la vida. Si son solteros, cánsense con las solteras y listo.
Si fuiste viudo, bueno, casate, pero casate con una soltera o con una mujer que si tuvo hijos nunca se casó con nadie, bueno, casate si querés, no vas a tener problemas. Pero nunca te vayas a casar con una divorciada, porque vas a comer fuego, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Te va a ir mal, Dios no avala el adulterio. Y bueno, dejo como enseñanza, ojalá que sirva para la Iglesia de Cristo. Yo sé que siempre andan un número entre 160, 180 que ven mis videos. Agradezco a esos hermanos y a los que no son hermanos, que son del mundo, que se arrepientan. Yo siempre digo que acepten al Señor como su Salvador, porque el tiempo está corto.